Hola, aquí estoy grabando el interior de la casa en la que vivo, que mi mujer ha decorado muy bien, como podéis ver. He puesto un vídeo del YouTube en la tele para que acompañe y quede bonito este vídeo, para variar. Y hoy venía a hablar de un tema que, como suelo hacer, pues no es lo que parece. Muchos hemos oído hablar después de la pandemia o después de los confinamientos que hay un exceso de trabajo o una falta de trabajadores. Las empresas buscan trabajadores, faltan trabajadores, sobre todo para los sectores en los que el trabajo tiene que ser presencial por necesidad, no se puede trabajar desde casa. Y uno puede pensar, con esto podemos pensar, bueno, pues las condiciones del trabajador pueden mejorar, tienen que mejorar, las empresas tienen que mejorarlas para ocupar esos puestos para los que no encuentran gente, para los que faltan trabajadores. Es lo normal. Si se necesitan trabajadores, hay que mejorar las condiciones para estos. Bueno, pues esto no va a ser así, las condiciones de trabajo no van a mejorar, van a continuar empeorando y esto es básicamente el tema del que iba a hablar. Yo, por poner mi ejemplo, vivo en Inglaterra y bueno, esto lo sabe, fue una noticia a nivel mundial, pero lo comento especialmente porque yo vivo en Inglaterra. Se comentaba de que en este país hacían falta muchos camioneros. De esto se comentaba hace aproximadamente un año, en el que había unos problemas de abastecimiento y se decía que era por problemas de falta de camioneros y por lo tanto hacían falta una cantidad enorme de camioneros. Primero se habló de 100.000 camioneros, luego se habló de una cifra bastante mayor y al final se acabó hablando de 1 millón de camioneros. Este problema también se expandió, se habló de otros países que tenían este problema, por ejemplo España, Estados Unidos, Canadá, otros países que prácticamente se decía que era un problema a nivel global y era esta falta de camioneros, que es solo un ejemplo de los muchos sectores que necesitaban personal. Y era conocido el rumor de muchas personas, muchos trabajadores que venían de otros países a Inglaterra, habían trabajado anteriormente a la pandemia como camioneros en Inglaterra, ya tenían experiencia. En la pandemia se habían vuelto a sus países o después del Brexit se habían vuelto a sus países y al oír que hacían falta camioneros en Inglaterra, pues volvían y lo que se encontraban era que las condiciones de trabajo eran incluso peores que aquellas en las que habían trabajado anteriormente. Era algo que no se explicaba a nadie si realmente hacían falta trabajadores, si realmente hacían falta camioneros. La excusa de las empresas era que como tenían falta de camioneros, estaban en una crisis y no podían mejorar los salarios, sino al revés, pagaban menos y por esa misma falta de trabajadores, los camioneros tenían que trabajar más horas, más turnos, peores condiciones, con el mismo o menos salario. Lógicamente, estos trabajadores que venían se iban, no aceptaban las condiciones y sobre todo que no se explicaban por qué, si hacían falta trabajadores, ¿por qué no se mejoran las condiciones para estos trabajadores? ¿Por qué no se mejora el salario? ¿Por qué no se mejoran los horarios y las condiciones en general? Bueno, pues todo esto lo que significa es que obviamente el trasfondo básico, el general de todo esto es que realmente no se necesitan trabajadores. Estamos en un tiempo
vivimos unos tiempos en los que los trabajadores sobran, no faltan, y este evento, esta circunstancia no es una excepción. Realmente lo que sucede es que las condiciones, la economía y la crisis global en general ha llegado a un punto en el que incluso los países avanzados como Inglaterra o Estados Unidos o Alemania ya han llegado a un punto en el que el desempleo ha llegado a unos niveles similares a los de España, similares a los países menos desarrollados, cuyas crisis son más escandalosas, como por ejemplo, como todos sabemos, pasa con España. España ahora mismo tiene un desempleo entre los jóvenes aproximadamente de la mitad de la población de los jóvenes que buscan trabajo están en el paro. Este dato yo lo conocía ya desde hace varios años, por lo menos desde antes de la pandemia, y no ha mejorado. Entonces, lo que sucede es que tenemos que entender que un país como Estados Unidos no puede presentar una tasa de desempleo del 8 o del 10%, porque eso supondría un escándalo económico a nivel global. Eso supondría una crisis enorme a nivel global, inasumible. Así que todo eso se tapa. Además, a los gobiernos no les interesa presentar unas tasas de desempleo muy altas por intereses políticos. Así que lo que sucede básicamente es que los gobiernos están dando dinero a las empresas para que éstas creen unos puestos de trabajo falsos que den la impresión o que den unos datos del desempleo bastante positivos o bastante buenos, unas tasas de empleo buenas, y de esa manera eso les beneficia tanto a los gobiernos como a los mercados. De esa manera se esconde la realidad, que es desastrosa. Esto lo que hace es que las empresas con ese dinero crean unos puestos de trabajo que realmente no necesitan. Esos puestos de trabajo son desastrosos y son ocupados muy poco tiempo. Es decir, van los chicos, los trabajadores, llamados por una reclamación de trabajadores, una demanda de trabajadores, y lo que se encuentran son, pues como antes, unas condiciones muy malas, un trabajo insoportable, y acaban dejándolo. Con lo cual ese puesto sigue estando libre y sigue habiendo una sensación de que se demandan trabajadores. Y esa es la realidad. Así que tenemos que tener muy claro que no vamos a vivir a partir de este momento jamás una situación en la que se demanden trabajadores y las condiciones de trabajo vayan a mejorar. Hemos llegado a un punto de la historia en el que sobran trabajadores, van a sobrar siempre, y las condiciones de trabajo van a empeorar ya de forma permanente, de forma continua. Y todo este procedimiento en el que se puede ocultar esta situación es debido al dominio de las corporaciones, que poco a poco van sustituyendo a los mercados.